En que los mocanos celebramos dos efemérides importantes: el centenario del asesinato del presidente Ramón Cáceres y también el vil asesinato de los héroes del 13 de mayo de 1961, de los cuales habían figuras importantes de la localidad. Y esta fecha ha sido aprovechada por el Ministerio de Cultura para poder presentar a ustedes este conjunto de obras que nosotros creemos fervientemente que son de las cosas que quedan. Todos pasamos los actos, las actividades, los espectáculos, el propio hecho cultural, pero los libros quedan para consulta, quedan para lectoría, quedan como memoria y recuerdo de los acontecimientos que festejan o que enfocan y tratan. En primer lugar, nosotros presentamos hoy esta biografía de Ramón Cáceres, escrita por don Pedro Troncoso Sánchez. En 1964, don Pedro Troncoso Sánchez, un sólido intelectual y un fervoroso golpista, dio a conocer la primera edición de su libro Ramón Cáceres. Hasta ese momento y hasta hoy, casi medio siglo después, el mejor estudio biográfico sobre esta extraordinaria figura de la historia nacional. El héroe del ajusticiamiento del tirano Ulises Cerón, ocurrida en una calle mocana finisecular, había desarrollado una exitosa carrera pública que lo llevó a la presidencia de la República, posición que ocupaba cuando, fulminado por balas homicidas de enemigos políticos, cayera inerte mientras paseaba por la ciudad de Santo Domingo en su coche particular. Eran tiempos difíciles, donde las pasiones políticas habían creado un clima de muchas sombras que, sin lugar a dudas, llegaron a su momento de mayor oscuridad con el magnicidio de Cáceres, cuyo ejercicio ejecutivo, como se reconocería mucho tiempo después, había servido para sentar las bases del progreso y el desarrollo de la República. Empero, la obra de gobierno del adalid mocano, sus ejecutorias políticas y administrativas, fueron por largo tiempo objeto de debates nada auspiciosos y de alguna manera cuestionantes, que dejaban traslucir prejuicios de distinta índole que negaban a Cáceres la real dimensión de su estatura como gobernante y como líder nacional. Don Pedro Troncoso Sánchez salió al encuentro de lo que él denominó en su momento distorsiones producidas por la pasión, y produjo esta excepcional biografía de Cáceres, con la que buscaba hacer brillar, según sus palabras, la verdad histórica, firmemente avalada por documentos, testimonios idóneos. Su libro constituyó sin duda alguna un monumento de precisión y pasión investigativa en torno a esta ilustre personalidad de nuestra historia, y es hasta nuestros días la obra fundamental para conocer a Ramón Cáceres en su personalidad humana y política y en su dimensión histórica. Varias ediciones siguieron pues a esa primera de 1964, tal la importancia que investigadores y lectores en general otorgaron a esta investigación biográfica sobre el joven héroe del 26 de julio de 1899, que libró al país, junto a otros compañeros en la tarea patriótica, de una de las más infames dictaduras de nuestra historia, devenido luego él el líder de la República y el jefe de Estado. Al conmemorarse el centenario de la muerte del general Ramón Cáceres, cuyos restos reposan en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de su Moca nativa, el Ministerio de Cultura ha realizado una nueva edición de esta obra del ilustre académico, historiador y figura pública de gran relevancia, como lo fuera don Pedro Troncoso Sánchez. Se trata, pues, de una edición conmemorativa de aquel infausto acontecimiento que fue la muerte de Mon, y lo hacemos como tributo al héroe, al gobernante y al adalid, cuya vida estuvo consagrada al servicio de la República. Y de igual modo, un reconocimiento póstumo a don Pedro Troncoso Sánchez, a quien profesamos una especial admiración y respeto,
y de quien recibimos siempre un trato cordial, afectuoso y estimulante. Con la publicación de esta obra, pues, el Ministerio de Cultura, por mi intermedio, rinde tributo de veneración a quien, al decir de don Pedro, libró a la República de un tirano y luego, desde la jefatura del Estado, dio el primer gran impulso al desarrollo de la comunidad dominicana. En segundo lugar, nosotros entregamos hoy a la comunidad mocana y al país un libro fundamental de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestra vida intelectual como mocanos. Notas para la historia de Moca, de Julio Jaime Julia. Julio Jaime Julia trabajó durante varios años esta historia de su comunidad nativa, que él con toda modestia tituló Notas para la historia de Moca. Como uno de sus discípulos, viví intensamente el curso de este proyecto y colaboré, como él se encargó de dejar constancia en su obra, en la labor de obtención de datos para la escritura de tan ambicioso como fundamental volumen, cuya primera edición de circulación muy restringida fue realizada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo hacia 1985, aprovechando la celebración del primer centenario de fundación de la provincia española. En el preliminar de esa edición prima, don Julio dejaba establecido que su obra se debía a la iniciativa del escritor Américo Lugo y colocaba bajo la sombra augusta de su memoria la edición citada para que le sirva de lábaro protector por los inciertos caminos de la vida. Nuestro gran historiador y compueblano de singulares aportes a la tierra que le dio nacer y que no olvida su trayectoria de servicio al desarrollo de su vida cultural, inició el proyecto de esta historia mocana en la década de los 50, concluyendo el mismo entrada a la década de los 80, o sea, más de 30 años después, cuando, según sus propias palabras, tras un proceso de rigurosa autocrítica, desechó unos 25 capítulos de los 50 que formaban el armazón original de la obra. Don Julio afirmaba entonces que el hecho de titular su obra Notas para la historia de Moca no se debía a una actitud de falsa modestia, sino que obedecía a la justa dimensión del propósito perseguido por el autor, agregando que nunca se había considerado un historiador profesional, sino un estudioso de determinadas áreas del atormentado acontecer nacional. Empero, 25 años después de esta primera edición, este libro sigue siendo el referente principal de la historia mocana, desde su fundación hasta la mitad de la década de los 80, tanto en el aspecto propiamente de su historia general, como de sus acontecimientos sociales y culturales más relevantes. No por otra cosa don Julio apuntaba que el interés primordial que le movió a escribir la obra era presentar un balance general de la grandeza de la sensibilidad espiritual del pasado mocano, en un intento de desvirtuar la imagen estereotipada y negativa imperante en muchos dominicanos que quieren ver en Moca tan solo un pueblo de fértiles tierras y hombres valientes, pero de temperamento rústico, cerrado a las vibraciones de la cultura y a los reclamos del espíritu. Don Julio consignaba que su obra, que ofrece una panorámica muy vasta de la vida mocana en toda su historia, de lo que él llama sus aristas más sobresalientes, era un punto de partida que él dedicaba a las generaciones mocanas de hoy y de mañana, con el fin de que vean retratada como un espejo diáfano la verdad de ciertos ángulos generalmente ignorados del alma de esta ciudad, evitando de este modo distorsionadas subestimaciones. Incluso señaló entonces que esperaba que una pluma joven recogiera el reto de completar la escritura de la trayectoria mocana, que él iniciaba con este libro fundamental, publicado en una época en que, según sus propios cálculos, no pasaban de una docena las obras de historias de provincias puestas a circular en el país. Hoy,
la realidad es distinta. Y existen muchas obras que hablan sobre la vida histórica de las diferentes comunidades del país. Aunque tal vez sigue faltando el historiador joven o adulto que escriba la definitiva historia de Moca, sobre todo a partir de los hallazgos de los últimos años que parecen mostrar la existencia de una comunidad primigenia antes de las fechas que habían quedado establecidas cuando don Julio dio a conocer esta obra suya. Mientras ese momento llegue, y aún después, este libro es y seguirá siendo la base fundamental para conocer la historia de Moca, en las facetas que ya hemos descrito. Pues como don Julio subrayara en la primera edición, su obra excluía ex profeso renglones importantes del rico potencial de la vida mocana, tales como las facetas agrícolas, comerciales, económicas, bancarias, deportivas, industriales, folclóricas, por entender el autor que carece de la suficiente versación para enfocarlas debidamente. Hombre de inalterable transparencia y poseedor de la virtud de la honestidad, don Julio nunca quiso aceptar ni nunca intentó demostrar que escribía la historia de Moca. Quienes vimos nacer y crecer este proyecto, y hoy 5 lustros más tarde lo hemos visto establecerse como el libro fundamental que narra y expone las vivencias más sensibles y elevadas de la localidad, creemos firmemente que esta es la historia de Moca, aun cuando falten en la investigación los elementos subrayados por don Julio. Al publicar una segunda edición, el Ministerio de Cultura busca resaltar los grandes valores de esta obra, contribuir a una mayor difusión de la misma, en vista de que la primera edición fue de muy corta tirada, y exaltar la valiosa, imprescindible e inolvidable labor de don Julio Jaime Julia, maestro y amigo, gran protector y orientador de mi generación, a quien rindo tributo en el recuerdo, en la admiración y en la gratitud más honda y sentida. El tercer libro que ponemos a circular esta noche son las actas de las sesiones del Soberano Congreso Constituyente de Moca, 1857-1858. De estas actas, de lo que fue la famosa Constituyente de Moca, que todavía hoy a juicio de historiadores y analistas de gran envergadura de la historia dominicana creen que se trata de la constitución más avanzada que se publicase aquí hasta que se hiciese la de 1963 en el gobierno de don Juan Bosch. Este Congreso Constituyente de Moca, estas actas, se habían publicado originalmente en una edición única en 1944, o sea, durante la era de Trujillo. Muchos historiadores, como lo he constatado ahora con algunos de ellos, me decían que tenían que acudir al Archivo de la Nación porque ni siquiera en la Biblioteca Nacional aparecía este libro. Por pura casualidad lo estamos publicando hoy, cuando hace pocos meses, quizás menos de un año, estuvimos de visita en el monumento de la Restauración de Santiago. El Ministerio de Cultura restauró en el 2007 en su biblioteca